Entonces, dispuestos, vamos a leer Gálatas capítulo 3, 160, pero puedes leerla tú y seguirme en la versión que tú leas. Gálatas 3, del 15 al 22. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hasta el 22 hemos dicho, sí. Hasta el 22, por la ley. ¿Ok? A ver, no sé si es... No, William, hasta luego no puedo subirte, ¿vale? Ok, entonces, aquí en esta partita, en esta parte, está tratando nuevamente Pablo otro tema. Vais viendo que va tratando tema tras tema y va cogiendo a través y contestando para que los judaizantes y sobre todo los gálatas pues entendieran que los que estaban haciendo todo esto no tenían mucha lógica. En la parte de que tuvimos ayer, en 3, 1 al 14, Pablo prueba con base en textos del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por fe y por la ley, y que todos los demás creyentes, sean judíos o gentiles, de igual manera se salvan por la fe, la cual se hace efectiva mediante Cristo, que pone sobre sí la maldición del pecado. Ahora el apóstol Pablo anticipa el argumento probable que sus adversarios, los judaizantes, presentarían para contradecir lo que acababa de demostrar. Muy bien, dirían ellos, pero si concedemos que Abraham y sus descendientes que vivieron antes del Sinaí fueron salvos por fe, es obvio que tan pronto Dios dio la ley a Moisés, cambió la base sobre la cual se otorgaba la salvación. Con la ley se hizo un nuevo pacto y se estableció un nuevo medio de salvación. Están suponiendo lo que están contestando los judaizantes. Después de Moisés, la base de la salvación fue la ley en lugar de la fe, o por lo menos como un requisito necesario de la fe. El pacto con Mosé anuló y suplantó el pacto con Abraham, el cual fue una medida temporal tomada por Dios hasta que él diera a Moisés el pacto más perfecto y completo de la ley. Abraham y los demás que vivieron antes de la ley fueron salvados por fe, solo porque no tenían ley. ¿Por qué otra razón habría dado Dios el pacto mosánico de la ley? Estamos hablando de lo que contestarían los judaizantes. Pablo da 4 razones para afirmar la superioridad del pacto de la promesa, su confirmación, su enfoque central en Cristo, su cronología y su carácter completo. Bajo su confirmación. Primero que todo, el pacto de la promesa es superior porque fue confirmado como irrevocable e invariable. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Hasta los seres humanos consideran todos sus pactos inviolables y no enmendables. Una vez ratificado, todo pacto es irrevocable e inmutable. Dios hizo el pacto con Abraham. Tan pronto Abraham preguntó: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar?
en el versículo 8, ¿verdad? Dios ratificó el pacto por medio de una ceremonia común en el Antiguo Oriente. Por instrucciones del Señor, Abraham tomó una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Los partió por la mitad, las aves no las partió, ¿vale? Y puso cada mitad frente a la otra para dejar un pasillo entre los animales divididos. A la puesta del sol, Dios dio a Abraham un sueño profundo y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Tras asegurar otra vez su promesa a Abraham, el Señor confirmó el pacto en forma simbólica con un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Según se acostumbraba, las dos partes del pacto tenían que caminar entre los animales sacrificados cuya sangre era el símbolo de ratificación del acuerdo. No obstante, en este caso, Dios fue el único que pasó entre los animales, para indicar que el pacto, aunque incluía promesa a Abraham y sus descendientes, fue establecido por Dios consigo mismo. El pacto fue unilateral y del todo incondicional, porque todas las obligaciones correspondían a Dios. Espero que ahora cuando leáis en Génesis esa parte del sueño de Abraham, pues entendáis un poquito más qué pasó ahí con ese sueño, con esas partes que colocó la antorcha, ¿vale? Era algo que se hacía para afirmar un pacto y tenían que pasar las dos partes entre medias del pacto que se iban a hacer brasas. En este caso solo pasó Dios porque Él confirma el pacto con Él mismo, no obliga al hombre, en este caso a Abraham, a tener que cumplir algo. Simplemente es Dios quien cumple el pacto y Él solo puede incumplirlo, ¿no? El hombre no podría incumplir nada porque no fue parte del pacto. Su enfoque centrado en Cristo. El pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley porque está centrado en Cristo. La inmutabilidad del pacto que involucra la fe se debe a que fue el pacto último y definitivo que estableció a través de su Hijo Jesucristo. El pacto de la ley no interrumpió ni modificó el pacto anterior de la promesa, porque el primer pacto no solo fue inviolable y permanente en sí mismo, sino que también fue inseparable del pacto supremo de Dios, su nuevo pacto en el Mesías, el Cristo. El único heredero de toda la promesa de Dios es Cristo. Cada promesa dada en el pacto con Abraham se cumple a perfección en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. Por lo tanto, la única manera que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham consiste en ser coherederos con Cristo a través de la fe de Él. Por esto decimos que la fe no se pierde, porque no depende de nosotros, depende de Cristo. La promesa es dada a la simiente, y la simiente era Cristo. Ahora, Cristo es el heredero, y Cristo nos hace coherederos de lo que Él hereda, ¿no? Lo va a heredar. Tanto antes como después de la venida de Cristo a la tierra, la salvación siempre ha sido provista por el único medio posible, el ofrecimiento perfecto de Cristo en la cruz. Los creyentes que vivieron antes de la cruz y nunca conocieron en detalle acerca de Jesús, de todas formas fueron perdonados y hechos justos delante de Dios por su fe anticipada en el sacrificio de Cristo. Mientras que los creyentes que viven después de la cruz se salvan al enfocar su mirada de fe en este evento del pasado. Cuando Cristo derramó su sangre, ésta cubrió los pecados de la humanidad de ambos lados de la cruz, es decir, antes de la cruz y después de la crucifixión. Con respecto a su cronología, en tercer lugar, el pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley en cuanto a su cronología. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga. Por cuanto el pacto con Abraham fue permanente e inviolable,
Ninguna cantidad de tiempo puede invalidar la promesa. La ley vino 645 años después de Abraham, pero 215 años más tarde Dios ratificó el pacto de Abraham en Jacob, 430 años exactos antes del pacto mosánico en Sinaí. Con referente a su carácter completo, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley porque es más completo. La lógica del pacto es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano, mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa depende del poder de Dios. Por definición, una herencia no se gana, tan solo se recibe. Trabajar para ganarse lo que ya se tiene garantizado es insensato e innecesario. Tratar de ganar la herencia que Dios promete a través de la fe en su Hijo es mucho peor que insensato. Añadir obras de la ley a la fe en la promesa de Dios equivale a desechar la gracia de Dios y hacer que Cristo muriera en vano. Tras haber mostrado la superioridad del pacto de la promesa, Pablo expone la inferioridad del pacto de la ley, primero con relación a su propósito, luego con relación a su mediador y por último con relación a sus logros. Con referencia a su propósito. ¿Para qué sirve la ley? El propósito de la ley fue demostrar al hombre su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta de agradar a Dios con sus propias obras y su necesidad incondicional de misericordia y gracia divina. Repito, ¿para qué sirve la ley? El propósito de la ley fue demostrar al hombre su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta de agradar a Dios con sus propias obras y su necesidad incondicional de misericordia y gracia divina. La ley fue añadida para mostrar la profundidad de las transgresiones del hombre en contra de Dios. Fue dada para llevarle a la culpa insoportable y la conciencia ineludible de su necesidad de un redentor. El propósito de la ley era, y es, llevar a los hombres a la angustia por sus pecados y a un deseo irresistible de recibir la salvación que Dios, en su gracia soberana, ofrece a quien cree. Con relación a sus mediadores, el pacto de la ley fue inferior al pacto de la promesa porque ésta fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios dio el pacto a Abraham de forma directa sin un mediador, porque él era uno, solo, y el único responsable de hacer el pacto. Abraham fue testigo del pacto y su primer beneficiario, pero no fue una de las partes contractuales. Abraham no tuvo parte alguna en el establecimiento o mantenimiento del pacto. Esta responsabilidad fue de Dios solo. Con respecto a sus logros, el propósito esencial de encerrar a todos los hombres bajo el pecado y la muerte fue que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley fue dada para encerrar a los hombres bajo pecado hasta el punto en que les toque exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia es dada para capacitar a los creyentes de tal modo que al fin puedan decir: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El propósito salvador de Dios es el punto culminante tanto de la ley como de la gracia. Amén. Yo he estado reflexionando, reflexiono sobre todo en los judaizantes, porque, claro, tenemos que traerlo al día de hoy. Pareciera como que, sí hay algún judaizante por ahí, ¿verdad? Todavía siguen
fariseos que no creen en Cristo, todavía hay judíos que han creído en Jesucristo, que quieren traer todas estas doctrinas y quieren hacer que cumplamos el Sabbat y todo esto que a veces, porque si dijéramos, bueno, lo cumplimos, no hay ningún problema, pero es que cumplir el Sabbat no es un descanso, es una cosa de decir, oye, como hagas algo pecas, y entonces ya está la ley, ya estamos otra vez bajo el ayo de la ley, bajo la maldición de la ley, ¿no? Entonces, medito sobre este tipo de personas que en aquella época, ¿verdad?, llegaron a estas iglesias y les quitaron la paz. Porque en realidad, si dijéramos, wow, es que somos mucho más felices con la ley, wow, qué bueno que hayáis venido, ¿verdad? Oh, y Pablo, ¿cómo se te olvidó decirnos todo esto? El beneficio de aquí, de circuncidarnos y de cumplir la ley y de estar otra vez bajo la ley. Hoy Pablo, ¿verdad que no? En realidad, el problema que vino es que la gente, en vez de estar gozosa, en vez de estar satisfecha, en vez de estar confiada en la salvación, otra vez vuelve a tener la carga de, ay, estaré salvo, estaré cumpliendo, ven, ay, esto. Otra vez, bajo esa presión, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en esas personas, he estado hoy analizando la historia de los 400 años que pasaron antes de que, desde la última palabra, ¿verdad? Esos 400 años de silencio que hubo antes de Jesucristo en el pueblo de Judá, de los judíos. Porque es importante saber en qué aspecto estaban esta gente, porque esta gente estaba, cuando vino Jesús, estaban los judaizantes. En realidad eran los fariseos o los seduceos. Más bien los fariseos, los seduceos, parece como que esa secta no siguió adelante, pero los fariseos hoy en día sigue esa secta y siguen teniendo su religión y su entorno. Entonces, ¿quién eran estos fariseos que en un momento dado se opusieron completamente? O no es que no es que se opusieron, sino que pusieron cargas y empezaron a poner en contra de lo que Jesucristo había dicho y lo que había mostrado a través de los apóstoles y lo de Pablo, porque en realidad la acusación que ellos decían que Pablo no estaba enseñando lo que enseñaban los apóstoles es mentira, y ya lo ha demostrado Pablo, que él enseñaba lo mismo que enseñaba Pedro y que los otros apóstoles, y que le decían, no, él es de segundas porque no fue nombrado por Jesús, y dice, no, mira, me nombró Jesús mismo, iba por el camino y él me habló, o sea que aunque fue después de la resurrección, ¿verdad? Y a lo mejor y después de la ascensión, pero personalmente, el evangelio que yo transmito, a mí no me lo transmitió ningún hombre, me lo transmitió Jesucristo, y después comprobé que era el mismo que había enseñado a sus apóstoles. Entonces, ¿quién eran estos fariseos? Y entonces yo he estado viendo esa historia de esos 400 años, y wow, en Juan 8 dice, nosotros no hemos sido nunca esclavos. Digo, ¿cuándo no ha sido esclavo el pueblo? El pueblo de Judá, ¿no? Los judíos. Salieron de Egipto y sí, los 40 años que estén en el desierto fueron libres, pero una vez que se creó la nación, los babilonios, ¿verdad? Se lo llevaron, fueron esclavos de los babilonios. Después ya en esos 400 años estuvieron los griegos. Vinieron los griegos dos veces, porque primero vino con Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno muere y se divide el periodo, viene el rey que le corresponde, el que le corresponde la parte porque se divide todo el imperio de Alejandro Magno, se divide en 4 partes, y el que viene es duro, ese se mete en el templo, mata a un cerdo en el templo, les hace beber la sangre porque quiere liquidar a todos los judíos. O sea, que eso que no han sido esclavos. Después vienen los romanos. Y los romanos con Herodes fue tremendo, porque Herodes dice, sí, os voy a dejar, porque quería tener tranquilidad, ¿verdad?, con los judíos, y quería él, y no se sabe muy bien si era judío o no judío, yo creo, no, pero él hace que se casa con una hija de uno de los sacerdotes para empezar a controlar el sacerdocio, y empieza a manejar
también todo el sistema del sacerdocio, él directamente Herodes. O sea que cuando llega Jesús, no penséis que los fariseos están llevando la ley que le dio a Moisés en el desierto. Desde esa ley del desierto, pasada por la ley en David, que ahí hubo una transformación con Esaú, David, pasada con todo lo que vino después, con los años de para arriba y para abajo, con lo de Babilonia y con después los 400 años de los distintos opresores de... ¿Quién eran? Simplemente eran unos que habían cogido el poder religioso y tenían poder en la religión. Y no solo poder, sino que tenían también economía, ¿verdad? Y tenían su forma de vida. Y cuando vino Jesús, ellos dijeron, uy, este está haciéndonos temblar, este negocio. Este está haciéndonos... Por eso lo matan. Lo matan, se lo quitan del medio. Y este empiezan a seguirle y por eso lo matan. Y cuando lo matan y resucita, ya no son los judíos los que empiezan a decir, wow, esto que está pasando, son los romanos. Por eso esa persecución tan seria, ¿verdad? Con los cristianos. Y sí, con los cristianos judíos y luego con los cristianos gentiles después de más o menos 70, 100 años, ¿no? Porque es cuando empiezan a haber judíos, durante los 10, 11 años después, los primeros 10 años, 11 años primeros, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, eran judíos, los cristianos. Pero después vino Pablo y empezó el sueño de Pedro, Pablo, y empezó los gentiles y se empezó a multiplicar. Y claro, como decían los judaizantes, es que es muy fácil, ¿verdad? Es por gracia. Aquí ahora no hay que circuncidarse, no hay que llevar la ley, no hay que tener carga, no hay que... No, simplemente crees en Jesucristo, tus pecados... ¡Wow! ¡Qué fácil!, ¿verdad? Y empezó eso a crecer. Y los romanos dijeron, ¿qué pasa con estos? Uy. Ahora la religión es libre, ¿verdad? Por eso tenemos, no sé si se ha ido ya, Socrático, que puede decir que no cree. En esa época, en la época de que estamos hablando, cuando un país conquistaba otro país, los sometían a las creencias. Tú ahora tienes que adorar. Por eso a Daniel casi le metieron en el horno porque no adoró, ¿verdad?, a la imagen que estaba. O sea, cuando un pueblo sometía a otro pueblo, eso de que, no, yo sigo con mi religión, no. Ahí la religión era, no, estos son nuestros dioses y vosotros tenéis que adorar a nuestros dioses. Y ahí los romanos estaban, aunque al principio había un sometimiento, ¿verdad?, en cuanto a los judíos, porque siempre los judíos han tenido mucho poder y los han respetado porque, entre comillas, porque en España pasó lo mismo, no sé en vuestros países, pero en España estuvieron involucrados en todo lo que fue la conquista árabe, apoyaron la conquista árabe, siendo traductores para los árabes, o sea, ellos ahí diciendo, mira, nos vamos a salvar de los árabes, de toda esta conquista, y entre comillas, no se convertían ni cristianos ni musulmanes, seguían en su territorio de judíos y sus creencias y haciendo sus comercios y tal, pero estaban a favor de los árabes, o sea que... Entonces, aquí los romanos dijeron, no, pero es que no se trata ahora de los judíos, se trata de que también los nuestros, los gentiles, están empezando a creer en ese Jesucristo. Y ahí, ¡pam!, empezó la persecución, ¿verdad? ¿Quién eran estos? Que aún estábamos colgando, echando a los leones. Les ponemos como antorchas para que otros vean lo que está sucediendo. Y se siguen multiplicando. ¿Qué está pasando con esto? No es de extrañar, ¿verdad?, que el emperador que decidió que el cristianismo fuese oficial, dijera, mira, mejor vamos a hacerlo oficial. Y ahí vino la ruptura. Y ahí empezó a cambiar la cosa, ¿verdad? Ahí ya paralizó el crecimiento y ahí empezó una cosa rara que algún día tendremos que analizar con paciencia. Entonces, ¿quién eran estos fariseos? ¿Quién eran estos judaizantes? ¿Y cómo podemos verlo ahora en el día de hoy?
¿Quién son hoy los que cargan a los cristianos? Yo he hecho un vídeo, no sé quién lo ha visto, para invitar al live de hoy, que un predicador, un tal apóstol, que le llaman apóstol de no sé qué, que hablaba del pecado, ¿verdad? Ah, sí, somos pecadores, somos pecadores. Por eso tenéis que esforzaros y dejar de pecar, porque el pecado os lleva al infierno. Pero él termina, porque claro, todos están diciendo, es verdad, somos pecadores, ¿no? Y no puedo dejar de pecar, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Vamos, esfuérzate, sí, pero no puedo. Y entonces él termina la conclusión de su prédica diciendo que es imposible por nuestras fuerzas dejar de pecar y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, te necesitamos para dejar de pecar. Y lo que he puesto, el trocito último, y si alguien quiere verlo, pues el segundo vídeo que está en el canal, lo dice. Somos pecadores, pero si no vienes, no vamos a poder dejar. Con lo cual, las personas están esperando a esa llenura. Sinceramente, no conozco a nadie. Aquí está. ¿Cuáles son las cargas? ¿Cuáles son las cargas que los actuales judaizantes están haciendo? Pues, y es en lo mismo. Fijaros lo que digo. Es lo mismo. Es un negocio. Es un gobierno. Es un estatus de poder. Si yo tengo a las personas que son pecadoras y tienen que estar constantemente viniendo a la iglesia para que sean limpiadas, para que sean santificadas, venir al frente y orar por el profeta o por el apóstol, y ellos tienen un miedo, tienen el miedo, dice, uy, si a esta gente le decimos que son libres, santas y que ya no necesitan, que no se trata de que el Espíritu Santo venga, sino que ya tienen al Espíritu Santo, sí, no van a venir a la iglesia. Ellos piensan eso, yo creo que no sería así. Yo conozco iglesias sanas que no es así, al contrario, la gente está gozosa, está salva, las iglesias de Gálatas estaban creciendo antes de que llegaran los judaizantes. Pero ellos, mira, hazme el favor, si tienes la posibilidad, mírate esta gente y mira cómo pide el diezmo, mira cómo pide las ofrendas. Y te darás cuenta de que hay un entorno totalmente económico. No pasa nada. Tú puedes entrar y no te van a poner una pistola si no ofrendas, si no diezmas. El problema es que lo que están predicando, lo que están diciendo, trae carga. La gente sale de la iglesia, ¡oh, ya no oró por mí! Pero no es real, porque en realidad se sigue enfrentando a una esclavitud de pecado, porque se siguen sintiendo pecadores, con lo cual Satanás y su mentira sigue oprimiendo y las tinieblas en él. Y no tiene ninguna... Entonces, no, señores. Cristo trae libertad. Cristo nos liberta del pecado. Si tú crees que Cristo te liberta del pecado, tú no... Están ahí. No sé cómo no sé a quién tengo por ahí de moderador, pero me gustaría que trabajara un poco el chat, que hay algunas personas muy contentas y muy alegres que están ahí haciendo su trabajo. Gracias. Entonces, el problema no es lo que puedan hacer, el problema es que tú no eres, tú estás agregando a lo que es el Evangelio. Mira, ¿te suena esto? Tienes que ser como Jesucristo. Ahora, para ser como Jesucristo es un proceso. Y claro, es con la ayuda del Espíritu Santo. Mezclan la verdad. ¿Con qué? Con obras. Tienes que ser. Mira, yo soy Cristo. Y lo hemos leído.
ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo dejo de pecar, cuando viene el Espíritu Santo y me llena de tal forma que ya no peco más, que en el mismo momento en el que creo, Jesucristo manda, Dios, Padre, manda el Espíritu Santo, y ya no vivo yo, es Cristo. Y las cosas que hago en la carne ya no las hago yo. Si nos lo hemos leído, ¿verdad? En Gálatas. Dice, con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en lo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, señores, es por gracia, es por fe. Y te están diciendo que aparte de eso, tienes que hacer algo más. Tienes que revisar esa decisión. Tienes que decir, ¿de dónde sale ese mandamiento? Ah, es que sale de los mandamientos de... Pero es que la ley fue dada para mostrarme lo pecador que soy. Yo me he dado cuenta lo pecador que soy, pero ahora en Cristo estoy justificado porque mi pecado lo ha pagado Cristo en la cruz. O no vale. O tengo que estar siendo pecador constantemente hasta que me muera, y entonces cuando me muera es cuando ejerce la sangre de Cristo en mi vida. No entiendo. No, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay un montón de dones y hay un montón de frutos que da Dios en mí ahora en vida. No tengo que esperar a morir para ser justificado completamente. Quien cree, dice la palabra, es justificado. Obediencia. Mira, completamente, a ver cómo es, complementos Loli. Obediencia. La obediencia es un fruto. Te lo voy a explicar. Cuando tú eres esclava del pecado, la obediencia es una carga terrible. Si tú eres esclava del pecado y estás intentando a través de la obediencia justificarte, estás echando tierra en tu tumba. Ahora, si tú has creído en Cristo, si has creído que te justifica, que te lava, que no eres tú, que es Él el que te ha hecho todo eso, que tú eres una persona inútil, una persona vana, eres una persona sucia, Él ha muerto por ti siendo así, no eres nada importante, no eres nada útil. Entonces, ay, sí, yo soy así, ay, Él ha muerto por mí, lo creo y Él te lava, te justifica, te perfecciona y ahora no eres perfecta, sigues siendo Loli. Pero en este caso, ahora ya es Cristo quien ha pagado lo que tú tenías que haber muerto. Ahora, en esa posición que tienes el Espíritu Santo, la obediencia no es una obra, la obediencia no es una carga, la obediencia no es algo que tú tienes que ser obediente. No, es un fruto. Eres obediente porque te apetece, porque amas, porque te lo pasas bien, porque te gusta. Obediente. No uno que es esclavo del pecado, tú le dices, tienes que ser obediente. Eso son obras muertas. Eso ni él puede. Hay días que está con más fuerza y ser obediente, pero cuando está mal, hoy frío y tal, hoy deja de ser obediente. Por eso, hoy oro, mañana no oro, hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. Mira, quien está en Cristo, no hace falta decirle, lee la Biblia, porque necesita leer la Biblia para saber qué es lo que quiere su Señor. Porque ya no eres dueño de tu vida, o ya no tienes a Satanás como tu esclavizador. Ahora eres siervo de Dios. Y si eres siervo, tienes que escuchar a Dios. Y a Dios no se le escucha con la mente, se le escucha con la palabra. Entonces, señores, vamos a ponernos serios. Mientras estás esforzándote, no vas a poder serle útil a Dios. Dios pasa de ti mientras que tú te estás esforzando. Porque no se trata de esfuerzo.
Se trata de confianza. Se trata de amor. Y el amor no es una cosa, ¿verdad? Ay, me voy a esforzar por amar a mi novio o a mi novia. No, el amor sale, es algo natural, que solo puedes recibirlo en la fuente del amor. Tú puedes llenar un vaso de agua si vas al grifo o a la fuente de agua. Tú podrás llenarte de amor si vas a la fuente del amor.